Buenos días de lunes. Hoy tercera parte de la ruta. Ayer llegué aquí a Gandía. Aquí he dormido. Por supuesto, con baño nocturno en el Mediterráneo. Gandía es una zona de turismo muy importante aquí en Valencia, donde vienen familias a pasar veranos, y Pascua también viene bastante gente. Tienes el mar cerquita, tienes la montaña. Gandía es un buen sitio. Hoy me dispongo a salir desde aquí a buscar la vía verde del Trenillo, que llega a Carcaixent. Ayer la ruta que hice desde Alcoy a Gandía fui enlazando hasta encontrar la vía verde del Serpis, la cual hay trocitos que todavía están por terminar, sobre todo la parte final, que hay que hacer ahí un bucle, y si no, salir por una rampa hacia la montaña, divertida pero durita, y esa parte fue lo que un poquito menos me gustó, pero bueno, he descubierto pueblecitos muy bonitos durante la ruta y gente maravillosa. En esa ruta creo que la repetiré porque hay zonas donde puedes bañarte en el Serpis. Es una ruta que puedes hacerla mucho más tranquilo y disfrutar de su paisaje y de todas las zonas que tiene, así de como un área de picnic que tiene para poder comer. Hay que ir provistos de agua, eso sí, y con muchas ganas, las cuales no nos faltan. Para terminar unas cosas y poder empezar otras, tiene que ser así. Si no terminamos, no podemos empezar. Así es que vamos a por la tercera parte y seguro que va a ser maravilloso. ¡Vamos! Dato loco, la fideuà, plato tan característico y tan riquísimo de aquí de la zona, por lo que dicen, lo inventaron aquí unos pescadores que no tenían arroz para echar a la paella. Paella en Valencia, aparte del elemento metálico, también se le llama al arroz que se hace en ella. Paella de marisco, paella de pollo, conejo. Bueno, a lo que íbamos. Según dicen, no tenían arroz para echarle y le echaron fideos, y de ahí salió la famosa fideuà. Vamos a quitar la cámara y a pasar con atención porque esta vía es delicadita. Bueno, pues esta vía verde ya la conocemos. Esta sale de Xeraco. En un primer vídeo de Ruedas Locas en YouTube creo que hice esta vía. Recordaros a todos que esto lo hago simplemente por pasión, ni monetizo, no hay ningún tipo de pago ni suscripciones. Esto es simplemente por gusto. Esto me obliga a salir, a ver rutas nuevas, a cambiar de destinos. En sí, pues como cualquier otra afición que pueda tener cualquiera. Pues esta vía va desde... es tramo del Eurovelo 8 y va desde Xeraco casi a Tabernes de Valldigna. Tranquilito, también al lado del río, sin ninguna sombra.
Aquí empieza la ruta del Antic-Trenet o el trenillo, como pone en el cartel, y es una ruta muy sencilla que pasa por trocitos de campo, por trocitos un poquito urbanizados y justo por el centro de las estaciones antiguas que habían del trenillo. Pues nada, vamos al lío. Tienes que cruzar Tabernas. Sí. En Benifaió. Por la carretera no tienes pérdida, porque cuando llegas al cruce de Benifaió a la derecha. Pues me comentan que esta vía, que es la del trenillo, sale de Carcaixent y llegará hasta la playa de Tabernes. Están haciendo las obras por aquí. Pues me comentaba aquí el compañero que me ha guiado hasta Benifaió. Toda esta zona de aquí, Naranjos a Tutiplén, era una de las zonas de renta per cápita mayores de la Comunidad Valenciana. O sea, con lo cual habrían pocos habitantes, pero muy currantes aquí de los campos. Almacenes de naranja como es Bollo y alguno más. Solo queda uno que la ha comprado una multinacional. Los demás todo cerrado. Casas inmensas, reformadas, porque ahí es donde metían el carro, metían el tractor, metían la cosecha, y ahora se las han convertido en casas familiares. Y lo que me decía él, que es imposible mantener hoy todo esto como está el campo para las nuevas generaciones. Y por otra parte, pues también los precios de mercado, y que ahora trabajan mucho más en cámaras el producto que directamente del campo. Todo evoluciona, pero esto no sé yo si es evolución o involución. Lo natural, lo madurado en el campo siempre es mejor. Pero claro, el mundo se está poniendo muy caro. Buen día. The sun dips low on the desert road. A lone figure walks where the stories go, with a heart full of questions and a mind that won't quit, chasing shadows in the fading light, running through the silence like a spark in the dark, chasing echoes of what we once had, through dust storms and daylight, never looking back, still chasing every trace you left behind. Old letters tucked away
sound box. Each word a memory I can't let go. The radio plays your favorite tune at night. It's a signal I can't ignore tonight. Running through the silence like a spark in the dark, chasing echoes of what we once had. Through dust storms and daylight, never looking back, still chasing every trace you left behind. I've seen the world spin, watched the seasons change, but this one path feels like my only chance. Running through the silence like a spark in the dark, chasing echoes of what we once had. Running through the silence like a spark in the dark, chasing echoes of what we once had. Still chasing. Pues hemos pasado por el antiguo monasterio de Aguas Vivas, un sitio con solera de toda la vida, de los 70, de los 80. Tiene una historia muy peculiar.
Bueno, pues desde el mismo sitio que salimos, salimos a las 5:30 de la mañana del sábado, son las 3 de la tarde, 3 menos 5 exactamente. Han sido unos días fantásticos, pedales y más pedales, paisajes súper bonitos, gente súper maravillosa y una zona de Alicante que no conocía. La zona de Alcoy es muy bonita y tiene muchas posibilidades, tanto para vías verdes como para rutas en carretera, como para rutas andando. La verdad que es fabuloso. Con ganas ya de llegar a casa, a darme un pequeño homenaje, comer bien, ducharme bien y dormir en una cama digna, pero también con muchas ganas de volver a planear otro trayecto, otra ruta y seguir viviendo este mundo del bikepacking, que es fabuloso, ya sea más cerquita, ya sea más lejos, pero todas las salidas son espectaculares, tienen su punto bueno, tienen su sal y su pimienta, pero la verdad que no cambio. Así es que ya en Valencia, Ruedas Lockers, nos vemos en la próxima. Bye. Pues aquí también hemos aprovechado para hacer amigos. Un próximo Ruedas Lockers, Ramiro Aguirre, aquí le doy su pegatina. La pegatina fantástica, vea, no se la pierdan, mírenlo para que lo sigan, miren, vea, sígalo en Instagram, en todas las redes, TikTok, Facebook y hasta en YouTube. Ya te digo que aquí, en estas rutas, en este mundo, con buena voluntad y con buena energía, solo puedes encontrarte gente maravillosa como así lo es Ramiro. Muchas gracias, Ramiro. Te espero en la próxima. Esta revés, tío. Todo el mundo está bien.